Ok, buen día. Comenzamos el día de hoy con lo que es la primera sesión en lo que se refiere a este módulo, y el primer tema es precisamente lo que se refiere al fundamentos de comunicación, de acuerdo a lo que ya está en su carpeta de programa. Está ahí la distribución de los temas a desarrollar, y bueno, el objetivo de este primer tema es analizar antecedentes, conceptos e importancia de la comunicación, identificando procesos de comunicación, tipos, niveles, barreras, y construir escenarios para el desarrollo de habilidades de comunicación en contextos individuales y organizacionales. Es poder entender el proceso de la comunicación desde sus inicios y sobre todo lo que está detrás del mismo concepto. Para esto entonces necesitamos primero entender los antecedentes. En este caso me estoy permitiendo hacer un cambio en el orden, porque el programa nos marca, como lo están viendo, entrar directamente a la teoría de las relaciones humanas y después entrar a los conceptos. Considero desde mi perspectiva personal y experiencia el poder entender primero lo que son los conceptos básicos para poder después entender de dónde surge precisamente la teoría de las relaciones humanas. De ahí pasaríamos a los procesos de comunicación y sus elementos, que la verdad a esas alturas no me voy a detener mucho en la parte de los elementos del proceso de comunicación, porque ya los entendemos, ya los manejamos, ya los visualizamos. Entonces no vamos a enredarnos mucho con esa parte. Lo que sí es importante manejar lo que son las barreras de comunicación y las habilidades de estas. Entonces, señores, si no tienen ninguna otra situación, pues en primer lugar se les va a solicitar que vean un video de la historia de comunicación que está dentro de este mismo módulo, y que es un video grabado de hace como 200 millones de años, hablando de comunicación asertiva. Es un video hecho en los 70s más o menos, en donde nos explican de una manera cómica cómo ha evolucionado el concepto de la comunicación. Lógico, al ser grabado en los 70s, pues ahí quedan pendientes algunos puntos que ya más adelante iremos desarrollando en lo que se refiere a actividades de la comunicación actual. ¿Ok? Bueno, entonces los dejo como pendiente de que vean el video. Primero, empezamos. Conceptos básicos. La comunicación parte del latín comunicare, que es compartir algo o poner en común. ¿Qué significa? Que la comunicación no solamente es hablar, no solamente es decir algo. La comunicación como concepto básico en su origen es compartir. Entonces nos podemos comunicar con el lenguaje, con nuestro cuerpo, con símbolos, con palabras, con figuras, con fotos, con los emoticones ahora. De alguna manera, lo que nosotros sentimos en nuestro interior, lo que estamos pensando, nuestra propia cosmovisión de vida, y queremos que ese concepto que tenemos en nuestra mente, compartirlo con alguien. Entonces de ahí precisamente surge de como necesidad humana el poder poner en común algo, ¿no? Cuando queremos que alguien más pueda entender nuestro punto de vista, hacemos todo lo posible por convencerlo, y por lo tanto entonces la comunicación es un fenómeno inherente a la relación de los seres vivos, ya que se encuentra trabajando en grupo, y por lo tanto entonces requiere como ser humano poder satisfacer sus necesidades básicas y va a necesitar de los demás. Por lo tanto entonces hay que considerar que hay que pedir algo, me duele, quiero, supongo, pretendo, y de alguna manera de esta entre varias personas pueden lograr un mismo objetivo de manera general. Entonces lo que nos es importante entender que en el caso del ser humano la comunicación es una actividad psíquica. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Qué entendemos como actividad psíquica? Es todo aquello que nos va a relacionar
que con respecto a algo externo nosotros lo vamos conceptualizando en nuestro cerebro. ¿Y cómo lo vamos conceptualizando? En primer lugar, desde el punto de vista de pensamientos. Definitivamente cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad, tenemos nuestros valores, tenemos nuestros aspectos de aprendizaje cognitivo en el aspecto cultural y demás, pero definitivamente cada uno de nosotros es una forma de pensar y aun cuando, y les puedo asegurar que a ustedes les pasa, están ustedes escuchando, viendo este video y otros videos y otro tipo de observaciones que les han dado sus maestros, y al final de cuentas cada quien entiende lo que quiere entender, como lo quiere entender, porque esa es su base, ¿sí? Eso es con su personalidad y la manera como piensa. Por lo tanto, también otra cosa importante que debemos de tomar en cuenta para podernos comunicar desde el punto de vista de la actividad psíquica es el lenguaje. El lenguaje, como ustedes lo saben, viene desde nuestro cerebro. ¿Por qué hablamos español? Porque lo aprendimos. Porque en determinado momento alguien nos dijo que esa es la manera como nos debemos de comunicar. No sé si ustedes conocen a Mafalda, pero Mafalda tiene en una de sus tiras esta parte en donde indica: yo hablo o quiero Argentina porque nací en Argentina, yo quiero a Suiza porque nací en Suiza, hablo español porque nací en un país donde hablo español. Exacto. Esa es la manera como nosotros, como una actividad psíquica, vamos entendiendo los conceptos y nos vamos relacionando. Muchas veces pensamos que por el hecho de que nacimos en Singapur, pero nos vamos a vivir a Francia, pues tendríamos que hablar como en Singapur, y no necesariamente, porque el aprendizaje en la actividad psíquica para la necesidad de comunicarse necesito aprender el francés. Entonces, de alguna manera, todo eso tiene que ver en función con las actividades psicosociales. Es decir, me estaban comentando el otro día de que un compañero de trabajo, uno de sus hijos, se fue a trabajar a Estados Unidos sin saber absolutamente nada de inglés, pero se fue a una zona exactamente del medio oeste donde no hay muchos latinos. Regresó después de un año y medio hablando inglés. Digo, no hablando a un nivel profesional ni tan elevado, pero por lo menos ya se da a entender. ¿Qué significa? Primero, su actividad psíquica con respecto al entorno, al contexto, le permitió la necesidad de establecer un lenguaje a través de su pensamiento y sobre todo por la necesidad de relacionarse con los demás. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta esto cuando queremos comunicarnos con la gente. Primero debemos entender cuál es el pensamiento de la persona que nos está escuchando, cuál es el tipo de lenguaje más adecuado para poderme comunicar, y en determinado momento si va a tener la capacidad psicosocial de poder. Entonces, en este intercambio de mensajes, puedo hacerlo desde un punto de vista verbal y no verbal, lo que le va a permitir a cada individuo, o no es otra cosa más que influir en los demás en vez de ser influido. Comunicar es, en lo particular, influir en los demás. Siempre que nosotros damos un comunicado es porque queremos, como decíamos anteriormente, compartir con alguien más lo que nosotros queremos que la otra persona haga, o que el otro grupo de personas haga, o que la organización haga. Entonces, la clásica historia de que de los novios, ¿no? De que va la novia en el carro y de repente, ay gordo, ¿no tienes hambre? ¿Por qué tener que decir esa observación o esa frase cuando es tan fácil decir, oye gordo, tengo hambre? Pero se lo están dejando desde el punto de vista de querer influir en los demás, el decirle a su pareja que dejarle la decisión a él cuando realmente la decisión es de la novia. Entonces eso no es otra cosa más que influir en los demás en vez de ser influido. O el caso, ¿no? De que, bueno, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. Bueno, vamos a los tacos. ¡Ay, otra vez! Y así. Básicamente lo que buscamos en la manera cada vez que nos estamos intercambiando mensajes,
influir en los demás. Para esto entonces es importante considerar que la comunicación, desde el aspecto de poder entender el concepto, tomar en cuenta lo que es la ciencia de semiología o semiótica. Se escucha medio raro el concepto o esta palabra, pero es la ciencia que nos ayuda en lo particular a estudiar el signo de los sistemas de comunicación. ¿Por qué es importante también nosotros manejar esto? Por ejemplo, si nosotros establecemos un símbolo como este, ustedes me dirán que es una letra M. Si yo pongo otro símbolo aquí, así, ¿qué me dirán ustedes que es? Pues es una letra A. Si yo pongo una R aquí, igual ustedes van a entender que es una letra R, pero no les está diciendo absolutamente nada, simplemente que hay una M, que hay una A, que hay una R. Y ahora sí, como dice el chiste, bueno, dame una M, dame una A, dame una R. Esto en conjunto ya forman un concepto, ¿verdad? Estos signos juntos ya me dan un concepto. Forman una palabra que se llama mar. El mar, ¿cuál es su significado? Es un volumen grande, grande, grande de agua que rodea el planeta Tierra. ¿Ok? Bien. Concepto básico. Potato, potato, ya saben. De esta manera, esto es lo que nos interesa entender de la parte de la comunicación, y de ahí la importancia de la semiología y la semiótica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, creo que también todos aquí sabemos qué significa este símbolo. ¡Ay! No me salió bien pero ahí está. ¿Sí? ¿Qué significa? No estacionarse. Si alguien que nunca ha visto este símbolo en particular, no lo va a entender, porque necesitamos tener un aprendizaje para ello. Entonces, la semiología y la semiótica, que es el estudio de los signos, va a permitir entender precisamente la importancia de la comunicación. Por lo tanto, el comunicarme me genera algo que debe de significarle algo a alguien. Por lo tanto, primero determino el signo, le asigno un significado y después lo interpreto. Cada uno de estos aspectos es importante, porque cuando ustedes en su trabajo aparece en el aviso ¿cómo se llama? El pizarrón de empleados, aviso, a partir del día de mañana el comedor de empleados va a estar cerrado. ¿Qué significa? Bueno, primero que se van a quedar con hambre. Pero desde el punto de vista de análisis del concepto de que significa algo para alguien, el signo, ¿cuál va a ser? El cartel, las palabras, las letras puestas en ese cartel lo designan exactamente cuál es la idea que pretende dar la empresa para ese anuncio. Y la interpretación, es la interpretación que le damos cada uno de nosotros. Ah, mira, ya no nos quieren dar de comer, ya nos van a quitar la prestación del comedor, etcétera, etcétera. Y entonces cada quien le va dando la interpretación. Por lo tanto, entonces, para resumir esto, ¿cómo pudiéramos conceptualizar comunicación? La comunicación, de acuerdo a Martínez Sinosky, nos dice que es un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y espera que esta última dé una respuesta, sea una opinión, actitud o conducta. Bien, aquí lo importante es entender esto. Primero, que es un proceso. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque tiene unas reglas, tiene un orden, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Dice, se pone en contacto una persona con otra a través de un mensaje. El mensaje en lo particular es lo que nos va a permitir identificar exactamente qué es lo que nos quiere decir, y
aquí esto es, desde mi muy particular punto de vista, lo más importante de la comunicación, la respuesta. Si no hay respuesta, no me estoy comunicando. Es decir, es como que si estuviera hablando contra la pared. Ustedes en lo particular, yo no estoy viendo la cara que ustedes tienen. Pero, ¿cuál va a ser la respuesta que voy a obtener de ustedes al ver estos conceptos? Bueno, cuando les pidamos las actividades, las tareas, las funciones, esa va a ser la respuesta. Sí, significa que lo leyeron, significa que vieron el video. Y entonces, esto tiene un proceso. Por lo tanto, también es importante conceptualizar lo que es la organización. La organización es la unidad social coordinada, consciente, compuesta por 2 personas o más que funciona con relativa constancia a efectos de alcanzar una meta o una serie de metas comunes. Unidad social. Desde ahí estamos hablando estamos hablando de personas. Coordinada desde el punto de vista de que estas personas deben de estar sobre un punto en común, una meta en común. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se haga dentro de esa unidad social van a ir enfocados a ese. Y por lo tanto, para los principios de la organización, primero, del objetivo. ¿Qué significa? Que la organización debe tener un objetivo en común. Aun cuando tengan, como dice el concepto, 2 personas, cada una va a tener su propia visión, pero deben tener un fin común. La empresa puede tener 5.000 colaboradores, esos 5.000 colaboradores, cada uno de ellos tiene su propio objetivo personal, pero debe de ir en función del objetivo de la empresa. La especialización les indica de que cada uno de nosotros va a tener dentro de la organización una función. Por lo tanto, entonces también va a tener una jerarquía en base precisamente a esa responsabilidad que tenga. Esa responsabilidad me va a dar autoridad y esa autoridad me genera en lo particular unidad de mando. Significa que cada subsistema de la organización genera precisamente que ese grupo pequeño dentro de ese grupo grande que es la empresa, como el departamento de reservaciones, y del departamento de reservaciones puede ser el grupo del turno de la mañana, el grupo del turno de la tarde. Cada uno tiene una unidad de mando y entonces debe tener su propia organización, su propio esquema de trabajo. La parte de la difusión es que todo lo que nosotros pretendamos que el grupo social se entere, lo debo de informar, y de ahí es la esencia de la importancia de la comunicación organizacional. Y uno de los principios de la organización es precisamente la plenitud o tramo de control. Esto implica que cada vez que nosotros queramos generar una orden o alguna indicación, el tramo de control no puede ser más de 5 gentes, porque si queremos supervisar a 20, 50, 100 gentes, nunca lo vamos a poder lograr. Nuestro amigo Slim tiene más de 100.000 colaboradores en todo México. Les puedo asegurar que no sabe cómo se llama cada uno de ellos, pero por lo menos tiene a 5 o 6 gentes que son los que controlan, y eso a su vez tienen otros 5 o 6 gentes y así hacia abajo, ¿no? Entonces, la amplitud y tramo de control dentro de una organización debe de ser muy corto. Y por último, la coordinación. La coordinación es precisamente la que me va a permitir establecer los aspectos del proceso que habíamos platicado para poder lograr ese objetivo común en el proceso. Ahora, ¿cuál es el concepto de comunicación organizacional? Eso se los voy a dejar que ustedes lo hagan, y por lo tanto debe de ser la actividad del taller, que es la conceptualización de la comunicación. Lo que les pudiera ayudar es, primero, en esta parte, ¿cuál va a ser los puntos de la comunicación organizacional? Ocurre en un sistema complejo, implica un mensaje con un propósito, con un flujo, con una dirección y un medio empleado, y al mismo tiempo implica a personas, actitudes, sentimientos y relaciones y habilidades. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque cada una de las personas que integran ese grupo social tiene su propia visión, su propia personalidad. Por eso, dentro de la comunicación organizacional es importante tomar en cuenta este punto. Y bueno, esta primera sesión, les recuerdo que tienen que ver el video de la historia de la comunicación y hacer el taller de conceptualizar la comunicación organizacional. Señores, mucho gusto. Continuamos.